Hola amigos de Factor Capital Humano, bienvenidos a su programa. Vamos a estar entrevistando a la maestra Melissa García hablándonos sobre el tema de la NOM 035 y cómo implementarlo en la empresa. No se lo pierdan, acompáñenos. Amigos de Factor Capital Humano, gracias por acompañarnos en una nueva edición. Como les anunciábamos, vamos a hablar de un tema muy importante que a través de la psicología que vamos a estar viendo en las empresas, Melissa García nos va a estar comentando qué es lo que sucede con la norma 035 en las compañías. Así que gracias por acompañarnos. Melissa, bienvenida. Muchísimas gracias, Alma. Pues bueno, justo las empresas estamos muy interesados en que nos platiques por qué surge la norma 035 y por qué este es el segundo año en el que el auge de las empresas junto con las autoridades nos están presionando mucho para medirla y también para hacer acciones. ¿Por qué surge en general la norma 035? Pues bueno, Alma, como sabrás, México trabaja muchísimas horas diarias. Estamos integrados en una organización de cooperación y desarrollo económico en donde miden cuántas horas trabajamos a consecuencia de la productividad que tenemos. México es es el primer país que encabeza esta lista en lugar de horas hombre trabajadas. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Okay. Y en todo el mundo, es importante mencionarlo. Y a comparación de la productividad que nosotros tenemos, estamos en el último lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar que vayamos 8 horas a trabajar, tenemos una productividad mínima, no tenemos resultados óptimos. Además de cifras monetarias importantes que el sector salud, tanto público y privado, gasta por enfermedades a consecuencia de las labores cotidianas día a día. ¿Qué es esto? Que evidentemente en el entorno salud gastan hasta enfermedades como gastritis, síndrome de burnout, enfermedades cardiovasculares, a consecuencia de las labores o la actividad del trabajo. Esto es importantísimo porque entonces México está gastando tanto dinero y la productividad que nosotros tenemos es mínima, los resultados que nosotros generamos son mínimos. Nosotros ya no podemos seguir así y es cuando la norma 035 surge para prevenir que las empresas sigan ocasionando factores que pudieran desencadenar estrés. Entonces la norma prácticamente se dedica a medir qué factores de riesgo psicosocial se encuentran en el centro de trabajo y están ocasionando que el colaborador se adapte de manera adicional o bien esté perjudicando tanto su salud física o mental, Alma. Tiene que ver, Mel, con un tema como sucedió con los cigarros, elevar el número de impuestos porque el sector salud está gastando mucho dinero en las enfermedades que desencadena. En este sentido, la norma igual tiene que ver con un tema económico de salud y buscar que la gente esté bien, pero a través de multar a empresas para que no gastemos tanto en salud. Así es, se pretende que cuiden la salud tanto física y emocional de los colaboradores para que de esta manera el gasto que se genera en la inversión de salud pública y privada tenga realmente una importancia en otros cuidados o en otros aspectos que no sea por el riesgo causado, más bien por la prevención. Okay. Justo hace un match completamente con la norma, que la norma pide analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. En dado caso que sean presentados ya en el centro de trabajo, obviamente hay que tener medidas para disminuirlos. Okay. Pero como bien comentas, es una estrategia también para que en los centros de trabajo mexicanos ya empecemos a darnos cuenta que nos van a empezar a multar, que estas multas sí existen, son reales, son altísimas y que si no queremos pagar esas multas a consecuencia de no cuidar estos factores, empezamos a trabajar ya en la aplicación de la norma. Aplicación de la norma, ¿qué quiere decir? Entendemos que hay un cuestionario publicado en el Diario Oficial. Hay que aplicar el cuestionario, cuántas preguntas tiene, a toda la gente, en general, en un resumen, ¿qué características mide?
Pues bueno, Alba, qué bueno que comentas esta pregunta, porque mucha gente se queda con la idea que la norma únicamente es el diagnóstico o la aplicación de la encuesta. Claro que nos va a ayudar muchísimo la aplicación de la encuesta, pero no es todo. La norma incluye tanto analizar qué son los factores de riesgo psicosocial por medio de una encuesta según el número de colaboradores del centro de trabajo, dependiendo si tienen 15, más de 15 hasta 50 o más de 50. Son guías de referencia o cuestionarios específicos para cada una de las numerologías que te acabo de mencionar. Además de la aplicación, hay que identificar si algún colaborador está sufriendo por algún acontecimiento traumático severo, que es aquel generado por experimentar una situación de peligro, de accidente de trabajo, un secuestro incluso, amenazas en el centro de trabajo, violencia, un asalto en el recorrido para visitar a un cliente y que pueda perturbar de tal manera que no me deje dormir, que ya no quiera ni comer, que piense que mi futuro se acabó. Esas condiciones emocionales evidentemente van a afectar tanto la productividad como el bienestar del colaborador. Y este cuestionario al que haces referencia, ¿lo puedo aplicar yo internamente? Que nuestra audiencia, que es gente de capital humano, es un cuestionario público, ¿lo puedo aplicar yo? ¿O tú nos recomiendas que sea un tercero imparcial al que la gente tenga más confianza de poder revelar datos? Claro, yo siempre voy a recomendar que exista un tercero que pueda mediar esta información, ya que el colaborador va a tener muchísima más confianza de expresar todas las respuestas respecto al ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, incluso en su líder. Ponte en la situación de un colaborador que el de recursos humanos le aplica esta encuesta, ¿qué va a pensar? Mis respuestas no van a servir de nada. Claro, claro. Y creo que es la mayoría de los centros de trabajo que pueden llegar a omitir respuestas en beneficio para no pagar algunas multas, para no hacer acciones para disminuir estos factores. Voy a recomendar que apliquen estos cuestionarios con ayuda de un tercero que tenga conocimiento en la norma, que sea fidedigno y que esté basado en los principios y obligaciones que nos determina la norma, no saltarse ningún punto. Okay. Ahora hablabas primero soy una empresa, identifico mi tamaño hasta 50 o más de 50 y lo otro es obligatorio u opcional, o sea, todas las empresas, no importando el sector, la industria, ¿hay opción de hacerlo o la ley es obligatorio que lo marque? Alma, esta norma es de ley, esta norma es obligatoria, es una norma oficial que ya rige que es obligatoria para todo el territorio nacional. Se aplica de la misma manera aquí en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, es la misma norma que hay que aplicar. Ok, bueno, pues ya lo saben, es obligatoria, va a haber multas y en el siguiente segmento, Melissa, quiero que nos platiques justamente de lo que has hecho, que hemos encontrado en las empresas para que nos ayudes a dar unas recomendaciones. Gracias. No se vayan, sigan con nosotros en Factor Capital Humano. Gracias por seguir acompañándonos en Factor Capital Humano. Como decíamos, estamos con la maestra Melissa García. Ella nos está platicando de la norma 035 y la importancia de su aplicación en este segundo año que entró en vigor el año pasado. Mel, nos platicabas, ya entendimos, es obligatoria, no es opcional, hay que identificar 2 tamaños de empresa, es para todas las industrias, recomiendas un tercero. Ahora, tú eres la responsable en Vicen de toda esta parte de psicología clínica para las empresas, analizas resultados, han encuestado. ¿Qué te dicen los resultados de todo un año de diagnósticos a miles de mexicanos? ¿Qué nos afecta? ¿Qué es lo peor que nos quejamos en la compañía? Alma, hemos encontrado infinidad de comentarios relacionados a las horas extras que se trabajan en México. ¿No pagadas o pagadas? No pagadas. Ok. Asimismo, analizando la data científica que ya tenemos con base en los resultados masivos que analizamos, nos damos cuenta que uno de los factores principales que sale a la luz es las cargas de trabajo en los centros mexicanos.
no es posible que existan todavía centros de trabajo que no cuenten con un perfil de puestos. Cargas de trabajo, perdón, Mel, ¿te refieres otra vez a tiempo, a número de horas o ya aquí entran como capacidades o...? Cargas de trabajo, Alma, se refiere a la cantidad de trabajo que yo puedo desempeñar a través de mi capacidad humana. Ok. Justo es que se relaciona con las horas de trabajo, ya que si yo no mido la capacidad humana de mi colaborador, es completamente obvio que el colaborador va a tardar más horas en terminar el proyecto o los resultados que yo quisiera, y esas horas no se las voy a pagar, Alma. Esas horas les voy a decir al colaborador, ¿por qué los demás sí pueden y tú no? Pero esto es una bola de nieve, o sea, te refieres a yo recluto a alguien no con las competencias correctas y en general lo expongo a un nivel de competitividad que no tiene, y entonces el estrés y la carga de trabajo y el número de tiempo se vuelve totalmente aberrante, o sea, exacto, tiene que ver con desde antes el tema de reclutamiento. Así es, como comentabas, es un efecto bola de nieve. Retomo la palabra anterior, que es, si no tenemos perfiles de puesto, es muy complicado poder medir la capacidad o las horas hombres que nos involucra el trabajo ya previsto, ¿no? Claro que tiene que ver con un antecedente de una escasa o una falta de reclutamiento e incluso la visualización de una capacitación. Si el colaborador alza la mano y te dice no puedo, analizamos tus capacidades humanas y para luego realmente impartir una capacitación relacionada a tu trabajo. Que eso es importante, o sea, la gente que nos oye, al decir es un perfil de puesto, son competencias incorrectas, no quiere decir que vamos a identificar y a sacar a la gente, echarlas a la calle porque no cumple con el perfil. O sea, hay una acción que podemos hacer en recursos humanos para poder mejorar las capacidades de la gente. Y ustedes ayudan en eso, identifican, hay que capacitarles en ciertas habilidades o en general un plan común para la empresa, o cómo nos recomiendan hacerlo. Claro que sí, mira, en Vicen trabajamos con el plan base para el cumplimiento de la norma, que prácticamente cumplimos con todas las obligaciones que nos determina, desde el análisis de la encuesta y los datos masivos hasta las recomendaciones que nosotros podemos proporcionar con vía profesional, con base en buenos resultados, en las capacitaciones, en la simple escucha del colaborador, para luego tener buzón de quejas, medidas específicas o acciones específicas para contribuir. Ejemplo, si tengo alto las cargas de trabajo, ¿cuál es una de las medidas específicas que podemos tomar para empezar a trabajar con ellas? Pues analizar la capacidad humana del colaborador, mirar las responsabilidades y brindar de capacitación relacionada a su trabajo, y además una capacitación que pudiera ayudarles o contribuir en su vida cotidiana, como lo es el manejo del tiempo, estrategias para el estrés. Así compensamos la parte profesional y la parte del bienestar, haciendo esta norma un complejo que cubra todas las esferas del ser humano, provocando no simplemente colaboradores felices, sino personas felices y responsables de sus emociones y de su trabajo, que no van a salir de trabajar y van a estar enojados en el tráfico. Y que va a hacer que también sea más productivo y la economía de la empresa sea mejor. Ahora, si tú ves, como nos decías fuera del aire, aparte de este tema donde no sale tan mal el tema de ambiente o instalaciones físicas en la empresa, pero que sí también tiene que ver con un tema de liderazgo para dar objetivos, escuchar a la gente o en general desarrollar ciertas habilidades desde la parte de liderazgo. ¿Cómo está el liderazgo medido desde la norma? ¿También tenemos un problema en México? Así es, el liderazgo es un factor importante que se mide la norma, y en México, por lo menos en nuestra experiencia, nos hemos encontrado que sí hay habilidades de liderazgo, pero no completas. Les falta por concluir la comunicación asertiva, la comunicación a tiempo, el seguimiento de la retroalimentación sana de ¿estoy haciendo bien mi labor o no lo estoy haciendo bien?
Ok, ahora, si nosotros nos encontramos bajo un esquema donde yo estoy midiendo y estoy cumpliendo con la norma, hay otras características que también tengo que cumplir, o nada más es tengo mi foto, aquí estoy así mi empresa, sino cuál es lo básico que yo tendría que seguir en resumen para que llegue la autoridad y no me multen. Perfecto. Para el cumplimiento el 100% de la norma, nosotros recomendamos tener carpeta tanto digital y física con los siguientes datos. Una hoja de identificación del centro de trabajo, cuál es el giro, el número de colaboradores, seguido de la aplicación de la encuesta y los resultados, así como la identificación de las personas que están sufriendo un acontecimiento traumático severo, medidas o un calendario que ya establezca las medidas de acción para la prevención de los factores de riesgo organizacional y una promoción de un entorno organizacional favorable, que es aquel que promueve el sentido de pertenencia, que brinda capacitaciones, todo lo que ya hemos estado hablando, ¿no, Alma? Y además recomiendo tener un buzón de quejas en donde se ponga la evidencia del seguimiento de las mismas, no solo dejar la queja ahí, no, darle el seguimiento y evidencia de todo lo anterior. ¿Con qué? Fotos, correos electrónicos, listas de asistencia de las capacitaciones, pláticas, sensibilización, comunicados, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando llegue el auditor nosotros tengamos todo a la mano. Si no queremos tener una carpeta tan choncha, probablemente las fotos, las listas de asistencia y demás, la podemos tener digital para que en el momento que llegue yo ya sé dónde se encuentra mi carpeta digital y mostrarla. Ok, bueno, pues ya oímos, hay que hacer el diagnóstico, construir esta carpeta con los diferentes factores que la maestra Melissa nos da. En el siguiente segmento, justo, Mel, quiero que la gente está muy interesada que nos digas justo qué pasa si no, cuánto me multan y qué pasa con la gente que también denuncia internamente lo que hago en la compañía, ¿sí? Pues no se vayan, amigos, seguimos hablando sobre la norma 035 en su programa Factor Capital Humano. Gracias por seguir con nosotros en Factor Capital Humano. Estamos hablando sobre la norma 035 con la maestra Melissa García, psicóloga clínica de Vicen. Muchas gracias, Mel, por compartirnos. Ya en el segmento pasado nos decías qué es lo que más nos afecta en general, cómo nos vemos los mexicanos. Y eso lleva mucho al último que nos conversaba sobre la carpeta, que hay que documentar para cuando llegue la autoridad tener una evidencia de que me mido y estoy haciendo acciones. Pero el tema que además también nos preocupa mucho en las compañías es ¿hasta cuánto me puedo hacer acreedor de una multa? ¿Tengo que estar preparado para eso? ¿Hay un aviso de la autoridad que va a llegar? Y debemos asustarnos las empresas porque sí, las multas se están aplicando en este momento, incluso revisiones ante el COVID. Claro, encantada yo de seguir hablando aquí contigo de la norma, Alma. Respecto a las multas, importantísimo tema. Al ser una norma oficial, existen sanciones publicadas ya que rigen cada una de las obligaciones que debemos cumplir ante la norma 035. Estas sanciones o multas están publicadas ya en el reglamento de la Ley Federal del Trabajo. Corresponden a cada una de las obligaciones y como un ejemplo así fácil que te lo puedo decir con los datos ya actualizados para el 2020, es por no publicar la política y difundirla, va de los 4,000 a los 140,000 pesos. Claro que depende muchísimo el tamaño de empresa que están evaluando. ¿Se evalúa por número de colaboradores? La multa se evalúa según el tamaño de la empresa. Entonces sabemos que es probable que no paguemos, ya que en México tenemos un porcentaje mayor de pymes. Entonces es probable que la multa máxima de 140,000 pesos no sea pagada o cubierta completamente por la pyme. Estaremos poniéndonos los pies, ¿no? Prácticamente va a ser evaluada por el tamaño de la empresa, pero ojo, las multas son acumulativas. Esto quiere decir, si yo no publico la política, me va a costar X y Y. Pero si yo no la difundo, igualmente voy a tener un costo de X y Y. Así es que se va sumando. Si yo no identifico la misma situación. Así es que
mucho ojo, hay que tener cuidado. No solamente hay que dejarnos guiar por ya apliqué la encuesta, ya me libro de las multas. Exacto. No, hay que revisarlas y acercarse a un consultor de la norma 035 para poder tener prevenido todo aquello que tenga relacionado con las multas y sobre todo cambiar el chip de la mentalidad de los líderes del centro de trabajo y dejar de pensar en las multas y empezar a preocuparse por el bienestar humano de los colaboradores, quienes son los que manejan, mueven y dan resultados en la empresa. Ahora, Mel, ¿y qué autoridad va a llegar a una revisión? ¿Es la Secretaría de Trabajo o es la Secretaría de Salud a través del IMSS? ¿Quiénes son? Se conoce, Alma, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, además de un conglomerado de escritos que ya tienen entre ellos respecto a si tengo una auditoría del SAT, bueno, entonces estamos ya vinculados a que la STPS autorizó empezar a auditar esta norma a consecuencia de una norma del SAT, ¿no? De una auditoría del SAT. IMSS o del Salud, IMSS, exactamente. Okay. Entonces hay que estar bien cuidados porque en cualquier auditoría que llegue del IMSS o del SAT también te pueden pedir la norma 035. Un ejemplo, Alma, es que para el nuevo regreso o la nueva normalidad, inclusive existen ya preguntas que los centros de trabajo tienen que empezar a llenar relacionadas a la norma 035. Claro. Así de fácil lo vemos. Ahora, ¿hay periodos? Es decir, yo esté atenta a recibir una autoridad en un periodo de octubre a tal mes, ¿o es todo el año, tengo que estar pendiente de ello? Todo el año, okay. Alma. Aquí no hay tiempos determinados, al contrario, es un periodo, una ventana bastante amplia. Se empezó a regir o a auditar en el 2019. Eso quiere decir que ya vamos tarde. Las empresas que aún no han comenzado van tarde, pero no se preocupen, todavía hay cosas que hacer. Entonces, tenemos aquí hasta que se acabe nuestra norma, que no tiene fecha de término, así es que pues es una norma que hay que empezar a familiarizarse y adaptarse a ella. Ok, ahora, las empresas, en el mejor de los sentidos, tenemos este interés genuino, como tú dices, no por las multas, sino por la gente, y de verdad empiezo a hacer acciones, mejoro. No va a haber una empresa 100% perfecta, sin cero estrés o gente preocupada por algo. Supongo que hay un margen en donde algunas personas pueden sentir cierto riesgo, cierta carga de trabajo, porque además eso nos lleva a que si el empresario tiene que estar preocupado no solo por la autoridad, en una revisión de la autoridad, sino hasta una revisión por el propio empleado, que puedo llamar y denunciar y decir, me siento muy estresado, acusarte ante las autoridades y que yo como empresario sea afectado a través de alguien interno. ¿Esto se puede dar? Es curioso, Alma, que lo comentes, ya que en cuanto la norma salió a la luz, infinidades de publicaciones de medios de comunicación empezaron a transmitir que podías demandar a tu empresa por el estrés ocasionado que te hacía. ¡Ey! No, eso es una mentira, es una falacia. La norma no mide el estrés, al contrario, el estrés es un factor multifactorial, es una respuesta de nuestro organismo ante cualquier factor de cambio. Entonces, tanto me puede estresar ir al trabajo, como que mi jefe me grite, como salir y encontrar tráfico, como ver una película de terror, como saber que estamos en una crisis de salud pública en cuanto a la pandemia. Claro. Así es el estrés. Pero, ojo, tú como colaborador no puedes alzar la mano y decir, hey, voy a demandar a mi empresa porque está estresándome. Lo que sí puedes hacer es levantar la mano y decir, hay factores de los cuales no están siendo cuidados y me gustaría que me dieran tanto herramientas como capacitación, como que cuidaran si es que tengo un trabajo peligroso o, ejemplo, un trabajo que indica lidiar con clientes enojados, o el servicio a clientes solamente involucra ocultar emociones, ¿no? Que si te está gritando la persona que está enfrente, no te puedes poner al tú por tú con el cliente. Bien. Tengo que guardar esa emoción, restringirla, pero sí necesito que mi centro de trabajo me brinde una capacitación de inteligencia emocional para poder lidiar con este tipo de clientes. A eso va la norma. Y sí, yo puedo alzar la mano y decir, no me están brindando de esta capacitación. Y pedir ayuda. No va a ser una demanda que entre luego, al contrario, va a ser una demanda que empiece a regular todos los factores que acabamos de ver y a auditar el centro de trabajo.
Pues Mel, muchas gracias, de verdad da para más, es muy importante lo que dices y cerramos solamente diciendo, hagamos diagnósticos, contratemos empresas especializadas, tengamos data justo para tomar decisiones en qué sí puede invertir y en qué está mal mi gente. Muchas gracias, vamos a pasar tus datos para que la gente se ponga en contacto contigo porque hay muchas dudas y el programa es corto. Gracias por habernos acompañado y compartir, Melissa. A ti, Alma, y estoy abierta a recibir cualquier tipo de pregunta. Gracias, amigos de Factor Capital Humano. Un gusto que nos hayan acompañado. Gracias.